Buenas tardes, ¿qué tal están? Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Ya hoy tenemos martes 25, ya tenemos la 1:05, ¿verdad? Vamos a ir arrancando con la clase, ¿verdad? Con los que estamos para aprovechar el tiempo, ¿verdad? No sé si me escuchan, solo me confirman si me escuchan antes de continuar, porfa. Sí, sí se escucha. Sí, Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, veo una mano levantada, vamos a ver. Bueno, creo que no se le debe haber levantado. Entonces vamos a, como perdón, saben, el día de licenciado, se me hoy. marcó. Ah, bueno, sí, sí, así Sí, vi. muchas No hay gracias. ningún problema, no hay problema. El día de ayer estuvimos viendo, ¿verdad? Terminamos con Word y las herramientas de Word. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, ¿verdad? Iniciando una nueva herramienta siempre en el mundo de Office. Como lo conocemos actualmente, Office 365, ¿verdad? Microsoft 365. Entonces les voy a compartir pantalla para que entremos en tema, ¿verdad? Entremos en parte teórica y vayamos después en un segundo momento a entrar en una parte práctica, ¿verdad? Entonces les voy a proceder ahorita mismo a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, aquí, ¿verdad? Como les menciono, la herramienta que vamos a ver hoy en la clase del día de hoy va a ser PowerPoint, ¿verdad? Entonces aquí tenemos eh, PowerPoint, ¿verdad? Y vamos a ver unas características y algunas partes teóricas, ¿verdad? Para que vayamos entrando en cuestión. Entonces, para empezar, es importante saber, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de PowerPoint y a qué se dedica, qué trabajos realiza? A diferencia, ¿verdad?, de otras herramientas que hemos trabajado. Entonces, en este sentido, PowerPoint es una de las herramientas informáticas, ¿verdad?, que nos permite crear presentaciones. Hoy en día las presentaciones son imprescindibles ya que nos permiten comunicar información e ideas de forma ágil y efectiva. Una pequeña definición sintética para que tengamos una idea general, ¿verdad?, de qué es PowerPoint y en esencia, ¿verdad? Entonces, en resumen, vamos a decir que es una herramienta para crear presentaciones en diferentes áreas, ¿verdad? Académicas, personales, laborales, eh, en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Ustedes son testigos en cualquier caso, ¿verdad? Ya sea virtual, como en este caso que estoy utilizando yo, o ya sea presencial, hacemos uso de presentaciones, ¿verdad? Si bien es cierto, PowerPoint no es la única herramienta para crear presentaciones, se conocen otras herramientas, ¿verdad? Perfectamente que otras que se pueden utilizar, ¿verdad? Para crear presentaciones, pero el PowerPoint, ¿verdad? Una de las más utilizadas a nivel de también de creación de presentaciones, ya que en las actualizaciones pues nos va a permitir buenos diseños, ¿verdad? Buenas herramientas para crear nosotros presentaciones más profesionales. Y aquí, ¿verdad? Un poco que conozcamos la interfaz principal, a que nos vamos cuando entremos en la herramienta. Observen ustedes de manera rápida que encontramos casi lo mismo o parecido a las herramientas que hemos trabajado en Word y que hemos trabajado en Excel desde el inicio, ¿verdad? Conocemos las ventanas de archivo, hasta vista, ayuda y algunas herramientas que contienen ahí, ¿verdad? Como herramientas de fuente, párrafos, entre otras. Por ello, al inicio mencionábamos el tema de la importancia de manejar uno, ¿verdad? Porque podríamos manejar los otros ya más fácilmente por la orientación de lo que implica la herramienta. No es al 100% lo mismo, ¿verdad? Tiene sus características que lo asemejan y también sus características diferentes. En este sentido, vemos, por ejemplo, ya las diapositivas individuales en que uno va a trabajar y otros aspectos, ¿verdad? En temas de herramientas singulares de PowerPoint. Y aquí es cuando uno ya va a empezar a trabajar. Lo mismo que cuando trabajamos en Word o en Excel, seleccionamos siempre, ¿verdad? Ya sea una presentación en blanco
O también el famoso tema de las plantillas que venimos viendo, ¿verdad? Desde, desde Excel y que las venimos viendo estos conceptos, ¿verdad? Y que sabemos un poco a qué se refiere como trabajo ya realizado, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos que rellenar. Entonces aquí abrimos uno nuevo desde la ventana de archivo. También están las opciones de guardar, ¿verdad? Importante guardar los documentos que vayamos trabajando. Entonces, las plantillas también las vamos a encontrar en diferentes categorías, ya sea como aparece ahí, empresa, educación, etcétera, de acuerdo a lo que vayamos a necesitar nosotros en el momento. Y aquí un poco lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, el tema de las plantillas. Ofrecen diseños ya preparados en estos casos, ¿verdad? Con elementos integrados como gráficos, bordes, fuentes, marcadores de posición y contenido que ayudan a crear más rápidamente una presentación. Si bien la cualidad, como sabemos, ¿verdad? En todas estas herramientas, todo el tiempo que nos implica crear un trabajo desde cero, a trabajar desde una plantilla, ¿verdad? Ciertamente nos dan todo el trabajo y nosotros lo rellenamos, nos ahorramos trabajo, estar diseñando, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre el uso de las plantillas. Cada vez yo voy explorando plantillas y hay plantillas muy interesantes, la verdad. Por ejemplo, en temas de asistencia de estudiantes, ya está, ahí hay plantillas, por ejemplo, en temas de Excel, temas de presupuesto, la verdad que si uno las explora, las va a ver que son bien interesantes en el uso personal también. Entonces aquí nosotros vamos a poder trabajar, ¿verdad? Y observen, por ejemplo, esta es una configuración, esta es otra herramienta de PowerPoint que ya más o menos le hemos visto, si se acuerdan, en Word, el tema de las formas de vistas para trabajar nosotros, ¿verdad? Generalmente trabajamos viendo una diapositiva, pero también podemos trabajar viendo diferentes diapositivas simultáneamente, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, esta la aplicamos en Word, en cómo nosotros mirábamos el documento. Igualmente se aplica en temas de presentaciones. Observen, por ejemplo, aquí tenemos eh, podemos agregar diagramas perfectamente a nuestras presentaciones, ¿verdad? No desde cero, sino ya mediante la herramienta que hemos visto, ¿verdad? Si se recuerdan en Word, la herramienta que utilizamos para crear diagramas, ya sea de jerarquía, ya sea diagramas de ciclo, ya sea líneas de tiempo, etcétera, ¿verdad? Aquí igual, ya la tenemos y la implementamos. Entonces ya no es más fácil. Nosotros ya una vez conociendo las herramientas, aplicarlas a estas presentaciones. Y los temas de diseño es importante, ¿verdad? Este es un tema bien singular de PowerPoint en temas de diseño. Sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos un trabajo dentro de una clase, dentro de un trabajo, por ejemplo, donde uno trabaja, generalmente ocupamos diferentes diseños, ¿verdad? De diapositivas. Si queremos, por ejemplo, utilizar una que utilice solo un título, entonces podemos observar aquí que hay una opción que dice solo título, generalmente para las portadas. Podemos utilizar, por ejemplo, diseños de comparación, ¿verdad? Entonces de ahí, dependiendo de lo que nosotros queremos utilizar. Esto es igual a otras herramientas como Word, ¿verdad? Excel, que generalmente todo va a basar bastante en el criterio o en la creatividad de cada una de las personas, ¿verdad? Cómo quiere trabajar. O sea, no hay una línea ni una camisa de fuerza en cómo utilizar nosotros estas herramientas. Pero sí hay, por ejemplo, algunas buenas formas, ¿verdad? Buenas prácticas de poder hacer un buen uso, ¿verdad? De facilitarnos trabajo y de crear presentaciones llamativas y profesionales, ¿verdad? También hay una opción que encontramos dentro de PowerPoint que es crear patrones de diapositiva. Como su concepto lo indica, que si quiere que todas las diapositivas contengan las mismas fuentes, imágenes como logotipos, puede realizar los cambios en un solo lugar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es como más o menos crear nosotros nuestras propias plantillas, ¿verdad? Y no estarlas configurando desde cero.
Si por ejemplo nosotros en un trabajo creamos una diapositiva con un diseño que nosotros le elaboramos y la queremos reutilizar, ¿verdad? No la tenemos que crear desde cero, sino que ya con el patrón de diapositiva ya va a estar como en la especie de plantilla ya creada. Entonces va a ser para nosotros más fácil todo este tema de utilizarlas. Entonces esa es una herramienta que se le denomina patrón de diapositiva. Y también otra característica importante en PowerPoint, que nos basamos bastante nosotros en formatos, ¿verdad? En formatos, en colores, en diseños, es el tema, por ejemplo, de la opción de temas, ¿verdad? A una presentación, cómo las podemos agregar. Un diseño puede tener varios temas, como nosotros observamos en la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como los temas que tenemos en nuestros celulares. Nosotros podemos elegir varios temas que configuren nuestro celular o en este caso nuestra computadora o en este caso nuestra presentación, ¿verdad? Siempre el mismo diseño, pero variando los temas, o sea, temas de colores, etcétera. Todos estos temas de formato para mayor vistosidad, ¿verdad? Que le queramos dar nosotros a nuestros trabajos. Y también otra parte importante cuando trabajamos con diapositivas, con presentaciones, es que nosotros podemos agregarle diferentes efectos a nuestras diapositivas, ¿verdad? Podemos agregar efectos tanto de transición como tanto también de animación, ¿verdad? Como lo muestra aquí. Por ejemplo, con el fin de aportar a tu presentación más interés visual, podrás agregar transiciones entre diapositivas. Eso es muy importante, ¿verdad? Las transiciones, supongamos que nosotros tenemos 5 diapositivas o 10. Cuando pasamos de una diapositiva a otra, que se genere un determinado efecto, ¿verdad? Entonces se aplica al cambio de las diapositivas, a muy diferente de las animaciones. Las animaciones es más diferente porque se aplica a todo aquello que nosotros insertamos dentro de una diapositiva. Puede ser una imagen, puede ser un gráfico, puede ser una tabla, etcétera, ¿verdad? Entonces son dos herramientas diferentes que podemos aplicarlas tanto de manera individual o a todo el documento si queremos, ¿verdad? Entonces esto es lo que le mencionaba un poco, el tema de las animaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen y nosotros podemos animar todo lo que veamos en ella, ¿verdad? Con las opciones y efectos que ya él nos da. Entonces, ya eso depende, ¿verdad? De que nosotros integremos y si queremos hacer uso, pues, de ellas. También se recuerdan, ¿verdad? Cuando trabajamos con Word, los temas de hipervínculos, ¿verdad? Aquí también nosotros es el misma herramienta, el tema de hipervínculo, cómo podemos vincular oraciones, frases, palabras a lo que nosotros querramos, por ejemplo, a un video, por ejemplo, a un libro, a un documento, etcétera, ¿verdad? Sin necesidad de que la persona lo vaya a buscar de manera manual. Solamente seleccionando la palabra lo va a llevar o lo va a vincular a dicho documento tal como lo hicimos en los ejercicios en Word, ¿verdad? Que vinculamos tanto un video, un libro y no sé cuál otro fue que vinculamos, ¿verdad? Pero se puede vincular hasta un documento. Entonces, ya son herramientas que ya las hemos implementado, solamente que ahora se implementarían temas de una presentación. También hay otras, entre muchas, ¿verdad? Pues acordémonos que todas estas herramientas tienen muchas herramientas, configuraciones que se pueden tomar en cuenta. En este caso, PowerPoint, también nosotros podemos crear diapositivas, como dice ahí, ¿verdad? Importando texto desde Word. ¿Y cómo es eso? Generalmente nosotros tenemos trabajos en Word, por ejemplo, estamos trabajando en un documento en Word y nosotros queremos hacer presentaciones desde ese documento, de ese documento, pero en PowerPoint. Entonces nosotros podemos importar dándole cierto formato ahí en Word y importarlas a PowerPoint, ¿verdad?
para tenerlas como diapositiva. Y también terminarles de dar temas de formato en PowerPoint, ¿verdad? Con las herramientas que anteriormente ya hemos visto. Y observen que también nosotros podemos trabajar con tablas, ¿verdad? En PowerPoint. Ya hemos visto tablas en Excel, ya hemos visto tablas en Word y el mismo procedimiento es para insertar tablas en PowerPoint, ¿verdad? Insertar columnas, insertar filas. Si queremos eliminar columnas, queremos eliminar filas o agregar nuevamente, ¿verdad? Si bien es cierto, son diferentes el uso a los temas de Excel, ¿verdad? Porque Excel, las tablas, como vimos, se pueden manejar o modificar de otra forma, a diferencia de Word y PowerPoint. Pero podemos trabajarlas, ¿verdad? Igualmente, los temas de gráficos, como los trabajamos en otras herramientas anteriores, los podemos crear perfectamente aquí. No solamente gráficos de barra, sino también gráficos circulares, gráficos histogramas, gráficos de línea o el que nosotros ocupemos, ¿verdad? Para este ejemplo, por ejemplo, tenemos un ejemplo de diferentes materias, ¿verdad? Y diferentes estudiantes y cómo cada estudiante le va, ¿verdad? En cada una de las distintas materias representado por diferentes barras en este caso, ¿verdad? Que este es un diagrama de barra. Y así sucesivamente, así como lo configuramos allá, lo configuraríamos dentro de PowerPoint. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar. Si no hay consultas, dudas, entonces podemos ver un poco la interfaz, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo yo la interfaz principal que acabamos de ver en nuestra presentación, ¿verdad? Pero ya esto es lo que nos presenta a nosotros cuando vamos a trabajar desde cero. Si ustedes observan en la presentación aparecía también el tema de la ventana de archivo. Observen, ¿verdad? Que aquí están las opciones de guardar, compartir y configuraciones de la aplicación, así como también las presentaciones en blanco para trabajar desde cero o trabajar, ¿verdad? Con diferentes plantillas, como las que tenemos, por ejemplo, nosotros acá. Observen, por ejemplo, aquí que hay plantillas de atlas, de galería, de paquetes, citables, diferentes, ¿verdad? Entonces, tal vez más adelante, por ejemplo, aquí vemos divididas en categorías, por ejemplo, categorías, plantillas de educación, escuelas, por ejemplo, diseño, presentación de investigación, tarjetas coleccionables. Todo esto ya está hecho solo para que nosotros lo vayamos a rellenar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar las plantillas igual donde las encontramos, ¿verdad? En las otras herramientas. Y aquí ya, ¿verdad? Un poco familiarizado con las ventanas de inicio, con los temas de fuente, párrafo, ¿verdad? Son casi lo mismo que hemos visto anteriormente. Observen, por ejemplo, las mismas herramientas casi son todas las mismas a las de otras herramientas que hemos visto. Insertar imágenes, capturas, etcétera, ¿verdad? Observen, por ejemplo, que aquí vamos a encontrar también la herramienta de dibujar, que es la misma herramienta que está en Word, ¿verdad? Donde podemos hacer uso manual de los marcadores, lápices, borradores, reglas, etcétera, ¿verdad? Observen los temas de diseño, que esta sí ya es un tema ya singular de PowerPoint, donde nosotros vamos a aplicar los distintos diseños. Como ustedes observan, por ejemplo, si yo selecciono cualquiera de estos diseños, aquí nos da una serie de opciones. Para efectos de ejemplo, puedo seleccionar este, por ejemplo, y observen que aquí ya tengo aplicado este diseño que se me va a aplicar a mí a todas las diapositivas que yo vaya a crear. Por ejemplo, si yo voy a elegir una nueva diapositiva de título y objeto, se me le aplico el mismo tema, ¿verdad? Si yo quiero una diapositiva de comparación, tiene aplicado el tema que seleccioné anteriormente, ¿verdad? Dos objetos y así sucesivamente, ¿verdad?
Vamos a agregar, por ejemplo, aquí que diga solo título. Y así. Y observen, por ejemplo, que si yo cambio el tema, en este caso, me va a cambiar toda la presentación, ¿verdad? Si yo lo quisiera así, me cambia cada uno de la presentación dependiendo del que nosotros nos guste más, ¿verdad? A unos puede ser que les guste uno, a otras personas puede ser que les guste otro, ¿verdad? Esto ya es un tema de qué consideramos nosotros mejor para nuestro trabajo. Y aquí están las variantes que les mencionábamos en la parte teórica con respecto a los colores, ¿verdad? Si observan, aquí es el mismo diseño, pero puedo cambiar el color sin necesidad de cambiar el diseño, ¿verdad? Entonces solo cambio el color del diseño. En este caso lo podría dejar azul, como verde o el que ya tiene, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar temas de diseño. Observen que aquí están los efectos y una ventana especial de efectos de las transiciones, ¿verdad? Que en la medida vayamos avanzando vamos a ver cómo se las aplicamos para que vean, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar los diferentes efectos que nosotros vamos a querer utilizar para cuando pasemos de una diapositiva a otra, ¿verdad? Y observen aquí el tema de las animaciones. También todos los efectos de las animaciones que nosotros vamos a querer integrarle, en este caso está desactivado porque no hay ninguna imagen, ¿verdad? No tengo nada insertado. Cuando insertemos algo, automáticamente se me van a activar. Entonces voy a seleccionar qué efecto le quiero dar yo a las imágenes, ¿verdad? También la presentación de diapositivas. Y aquí, ¿verdad? ¿Cómo queremos nosotros presentarlas? Acordémonos que nosotros podemos tener un trabajo de 10, 15, 20, 30 diapositivas. Entonces la podemos nosotros empezar a presentar a un público, a un grupo de estudiantes desde el inicio. Observen que aquí hay una opción que dice desde el principio. Hay otra opción que dice desde la diapositiva actual, que si queremos iniciar, por ejemplo, a presentar desde la diapositiva, por ejemplo, número 10, la podemos presentar sin problema, ¿verdad? Y aquí hay otra opción que dice presentación personalizada. Y observamos que todas estas opciones son de temas de presentar, ¿verdad? Entonces aquí sí podríamos ver estas dos principales, cómo se implementan, ¿verdad? Otra herramienta importante aquí es la ventana de grabar. La vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando vayamos creando algunos ejercicios en PowerPoint, cómo nosotros podemos grabar, ¿verdad? Insertar, por ejemplo, grabaciones de pantalla, insertar audios, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Dentro de la misma diapositiva. Y aquí unos temas un poco generales, ¿verdad? De cómo revisar, donde vamos a encontrar temas de ortografía, traducciones, idiomas, ¿verdad? De la corrección de nuestro documento, ¿verdad? En qué idioma queremos que nos corrija nosotros las palabras que nosotros hemos escrito mal. Entonces lo podemos crear en español, en inglés. Entonces, dependiendo del idioma que elijamos, él nos va a decir qué palabras están bien redactadas o tienen problemas de ortografía. Si pasamos a la ventana de vista, observemos que aquí tenemos, por ejemplo, las vistas que les mencionaba anteriormente, que las vamos a ver ya cuando implementemos algunos ejercicios, ¿verdad? Para que veamos cómo se van viendo con los diferentes tipos de vista, algunas configuraciones, por ejemplo, de regla, las mismas de Word. Y aquí está la que vimos allá, que es la de patrón de diapositiva. Patrón de diapositiva que es para crear nosotros nuestras propias plantillas, ¿verdad? Sin tenerlas que estar creando desde, por ejemplo, desde cero. Y así igualmente programador, ¿verdad? Ayuda y temas de carácter general con respecto a la herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí nos iríamos a inicio y generalmente, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos, en este caso tenemos diseñado este tema, ¿verdad? Generalmente nosotros
Cuando trabajamos un documento, generalmente le agregamos una portada. Por ejemplo, aquí iría nuestro título, ¿verdad? El que nosotros quisiéramos. Entonces, por ejemplo, a manera de un documento hipotético, ¿verdad? Puedo colocar yo un título, por ejemplo. Vamos a ver. Supongamos que este va a ser un título, ¿verdad? Vamos a seleccionar. Y con las herramientas que ya conocemos, pues podemos centrarlo, ¿verdad? Lo puedo yo hacer un poco más grande, seleccionando el texto, ¿verdad? Y puedo perfectamente cambiarle el color del texto con las herramientas que ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, me dice el color de la fuente. Yo por defecto ahí lo puedo dejar, ¿verdad? Puedo cambiarle si quiero también el tema, por ejemplo, de la fuente. Puedo venir y seleccionar cualquiera de estos tipos de eh, fuente para que me cambie me cambie la fuente, ¿verdad? Del texto en este caso. Entonces podríamos dejar como nosotros como un título, ¿verdad? Algo sencillo con referente, por ejemplo, el tema que tenemos implementado así, ¿verdad? Y la segunda podría ser otra segunda, ya empezar a ir a desarrollar el tema, pero hay varias formas, por ejemplo, de generar portadas. Ya depende de cómo nosotros apliquemos las herramientas que ya conocemos. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a donde dice nueva diapositiva, yo quiero seleccionar una diapositiva que sea en blanco. Entonces observemos que aquí está en blanco. Tengo una diapositiva en blanco, pero vamos a seleccionar una mejor que diga solo el título. Observemos que tengo esta que dice solo título, pero me aparece con el tema, ¿verdad? De las otras diapositivas, que es este tema azul. Pero yo puedo ocultárselo estos colores solo especialmente a esta diapositiva. Haciendo un clic derecho, observen que hay una opción que me dice formato del fondo, lo selecciono. Y aquí hay una opción que dice ocultar gráficos de fondo. Entonces le doy ocultar gráficos y ya cierro, ¿verdad? Entonces esta diapositiva la puedo trabajar de manera diferente a las otras diapositivas. Por ejemplo, si es un tema de una portada, yo puedo crear, ¿verdad? Aquí yo puedo crear mi título, pero yo quiero crear una portada diferente. Puedo yo seleccionar, irme a la ventana insertar, seleccionar, por ejemplo, formas que ya sabemos cómo las utilizamos, ya sabemos qué formas hay. Puedo seleccionar, por ejemplo, yo una forma rectangular y puedo venir perfectamente y seleccionar la mitad de la página, ¿verdad? Que quede así la mitad de la página. Este cuadro de texto, ¿verdad? Que encontramos acá, lo puedo colocar, lo puedo mover acá en medio. Observen que me queda así, ¿verdad? Pero me queda por detrás de la forma de esta rectangular. Entonces para ello yo puedo mandar, acordémonos que podemos mandar la imagen hacia atrás, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les había mencionado que cuando insertamos algo nos va a desplegar algunas opciones de configuración? En este caso hay una opción que dice enviar para atrás. Entonces observemos que ya se envió para atrás y ya me aparece todo el cuadro de texto aquí. Aquí puedo venir a seguirle dando formato siempre con los efectos de relleno. Selecciono acá. Aquí vamos a utilizar esta herramienta que dice relleno de forma. Vamos a darle blanco, ¿verdad? Para que me quede algo así. En este caso, como estamos viendo temas relacionados a PowerPoint, yo podría insertar, ¿verdad? Una imagen alusiva a la herramienta, ¿verdad? Puedo insertar, si tengo una imagen, ya sabemos insertar imágenes, ¿verdad? Y desde esta computadora puedo seleccionar, por ejemplo, esta de PowerPoint. Ya la tengo seleccionada y la puedo ubicar aquí, ¿verdad? En la esquina superior.
Acá yo puedo colocar, por ejemplo, vamos a, por ejemplo, no se mira la letra porque está en blanca, vamos a colocarla en negro, entonces vamos a escribir PowerPoint, ¿verdad? Esto lo vamos a colocar un poco en negrita y lo podemos aumentar un poco. Entonces, ¿verdad? Aquí son ejemplos de portada. Por ejemplo, este color, si quiero hacerlo alusivo igualmente al color del icono, al del logo de PowerPoint, puedo copiar el color, ¿verdad? ¿Y cómo puedo copiarlo? Por eso es importante conocer los temas de las configuraciones. Doy un clic sobre la imagen. Observemos que se me abre aquí la última ventana que dice formato de forma. Vamos a dar un clic ahí. Ahora la que me interesa es una opción que dice aquí, por ejemplo, relleno de forma, porque quiero rellenar esta imagen. Entonces vamos a darle relleno de forma. Entonces aquí puedo seleccionar el color manualmente o puedo seleccionar esta opción que dice cuentagotas, ¿verdad? Para copiar el color exacto de otro objeto insertado, ¿verdad? En este trabajo. Entonces seleccioné cuentagotas, me voy al logo y lo selecciono, ¿verdad? Para que me copie el mismo color del, en este caso del logo, ¿verdad? Entonces podría ser este un ejemplo de una... Esto le puedo dar, por ejemplo, definirle el borde siempre aquí, ¿verdad? Con tono de forma, elegir un negro, color negro y observemos que ya tengo definido una portada en algunos pasos solamente casi utilizando formas, ¿verdad? Y algunas configuraciones de forma. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una basada en el tema. Aquí tenemos una, ¿verdad? Que nosotros le dimos un formato ya más personalizado y podríamos seguir trabajando. Son varios ejemplos, ¿verdad? Puedo crear yo una diapositiva igual en blanco. Aquí tengo una en blanco. Observen que me aparecen algunos colores relacionados al tema. Entonces ya sabemos, clic derecho, formato de fondo, ocultar gráficos del fondo, ¿verdad? Para que se quiten y me quede solo esta diapositiva en blanco. Otra forma de nosotros crear una portada podría ser, por ejemplo, insertar diferentes formas. Por ejemplo, puedo insertar esta figura, ¿verdad? Que es un rectángulo, pero de esquinas redondeadas en este caso, ¿verdad? Vamos a seleccionarla. Observen que la voy a insertar yo dentro de mi documento, ¿verdad? En este caso, cuando la inserto, está en azul. Pero yo le puedo cambiar el color, ¿verdad? Observen que aquí arriba me dice estilos de forma. Yo quiero que sea blanco. Entonces ya tengo mi primer forma en blanco. Entonces voy a copiar esa misma forma para no estarla insertando a cada rato. Con el teclado puedo seleccionarla con control C y copiarla dentro del mismo documento con control V, ¿verdad? Observen que aquí se me copió la misma forma varias veces. Entonces, por ejemplo, yo esta siempre podemos irle ajustando los tamaños, como lo estoy haciendo ahorita. Esta la puedo colocar igual acá. Voy a colocar, por ejemplo, otra acá. Puedo copiar otra última acá. Vamos a copiar otra última aquí, pero está como una forma de pirámide casi, ¿verdad? Observen que aquí lo que estoy haciendo es insertando formas. Cada una de estas formas es diferente, ¿verdad? Y su configuración también es individual. Pero si yo lo quisiera, por ejemplo, tratar todo esto como una sola forma, ¿verdad? El siguiente paso sería seleccionar entonces todas las formas. Observen que se seleccionaron y ubiquémonos en la parte de arriba donde dice formato de forma. Doy un clic ahí y nos vamos a ir a la opción que dice insertar formas, combinar formas, ¿verdad?
Vamos a desplegar con un clic ahí, vamos a observar que nos va a decir una opción combinar. En este caso vamos a decirle combinar y aquí observen que ya no tengo varias formas, sino que ya es solo una forma, ¿verdad? Entonces aquí ya solo es una forma y acordémonos que estamos creando una portada. Yo puedo perfectamente venir, darle un clic derecho a esta sola imagen, formato de forma. Puedo utilizar esta opción, ¿verdad? Que dice relleno con imagen o textura. Observen que le doy relleno de imagen con textura. Puedo insertar una imagen que tengo en mi, por ejemplo, en la computadora. Puedo seleccionar, por ejemplo, esta, la inserto y observemos que la tengo insertada, ¿verdad? Dentro de la forma, ¿verdad? Que yo acabo de crear. Esto lo podemos seguir modificando, ¿verdad? Seleccionando igual sobre el clic, sobre la forma, relleno y línea. Y observen, por ejemplo, que aquí me va a dar diferentes opciones para yo poder mover la imagen dentro de la forma. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hay una opción que dice desplazamiento izquierda, observe que se va desplazando, ¿verdad? La imagen dentro de mi imagen, dentro de mi forma. Entonces aquí yo puedo irla ajustando un poco, ¿verdad? Con las diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, aquí tendría yo insertado una imagen dentro de distintas formas. En este caso, podría también insertar en la ventana de insertar un cuadro de texto que nos permite a nosotros escribir, ¿verdad? En este caso yo lo quiero seleccionar acá, lo elijo ahí para yo poder escribir. En este caso puedo colocar yo, por ejemplo, pirámides de Egipto, ¿verdad? Igual esto, vamos a aumentarle un poco el tamaño. Vamos a moverlo un poco acá abajo, ¿verdad? Podemos cambiarle, vamos a cambiarle el color al texto. Vamos a ver, aquí hay un error, aquí vamos a escribir. Vamos a cambiarle el color al texto. Ya sabemos, ¿verdad? Con los colores de la fuente. Lo voy a dejar en negrita, vamos a ver. Podemos utilizar, por ejemplo, insertar formas. Ya sabemos cómo insertar formas. Puedo elegir formas de línea, por ejemplo. Observemos que seleccioné una de línea y la puedo colocar acá arriba, ¿verdad? Cuando la inserto, automáticamente me cambia la forma de ver aquí las configuraciones. Observen que me da opciones para yo poder modificar esa línea que acabo de insertar. Entonces puedo, por ejemplo, seleccionar esta y ya la tengo, ¿verdad? Puedo cambiarle el color perfectamente también a esa contorno de forma. Igual puedo volverla a seleccionar y puedo, vamos a ver, la copio y la vuelvo a pegar y la colocaría aquí. Aquí nosotros podríamos agregar también otro cuadro de texto perfectamente, insertar, observemos cuadro de texto, para yo poder escribir una pequeña descripción, ¿verdad? En este caso vamos a subir esto igualmente. Y tengo el cuadro de texto donde yo puedo escribir alguna pequeña descripción de las pirámides, ¿verdad? Entonces yo podría escribir en mi navegador, por ejemplo, pirámides, algo referente al tema. Por ejemplo, yo puedo venir a manera de ejemplo, ¿verdad? Puedo copiar dependiendo de qué fuente nosotros tengamos de información. Aquí a manera de ejemplo lo estoy creando desde ahí. Me ubico en el cuadro de texto, lo copio, ¿verdad? Observemos que se me copia con el formato que lo copié dentro del internet, pero yo puedo borrar todo este formato seleccionando todo el párrafo. Y aquí hay una opción que dice borrar formato.
para borrar el formato que trae desde internet. Y puedo asignarle, por ejemplo, un color negro a todas las palabras y centrar los dos márgenes, ¿verdad? Entonces quedaría algo así la portada. Entonces, utilizando formas, ¿verdad? Aquí solo para mostrarle algunos ejemplos de cómo nosotros podemos crear portadas. Utilizando formas, utilizando y combinando formas, ¿verdad? Tanto de líneas como combinando formas. Y también utilizando una portada, ¿verdad? Con un tema ya que tengamos diseñado previamente. Así sucesivamente, utilizando cada una de las herramientas, podemos ir avanzando. Ya lo demás, dependiendo de lo que nosotros vayamos a implementar. Por ejemplo, esta vamos a eliminarla, igualmente esta. Vamos a quedarnos con las tres principales. Y en este caso, observemos los temas de diseño, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, perfectamente esta opción que dice título y objetos. Por ejemplo, si yo estoy interesado en una opción que dice título y objeto, la selecciono, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué título le voy a agregar ahora a esa diapositiva? Puede ser, por ejemplo, no botar basura en las calles, a manera de ejemplo. Esto lo centramos. Y aquí observen, ¿verdad? Que dentro de la misma diapositiva me da diferentes opciones en las cuales yo puedo insertar diferentes aspectos, tanto de gráficos, imágenes en línea, tablas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? Entonces, observemos que si selecciono a una imagen de un archivo, me va a mandar a mis imágenes y yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta foto. La inserto y ya la tengo, ¿verdad? Ya es cuestión de nosotros cómo el tamaño que le queramos asignar. Esta referente al título, ¿verdad? Entonces ya utilizamos, por ejemplo, una diapositiva donde nos permite insertar un título y una imagen. Y así sucesivamente, si observamos, por ejemplo, una nueva diapositiva con un título y dos objetos, ¿verdad? Aquí agregaríamos nuestros dos títulos. Por ejemplo, aquí vamos a insertar dos imágenes. Entonces haríamos el mismo proceso. Vemos que tiene dos recuadros, entonces yo podría seleccionar cualquiera, ¿verdad? Podría seleccionar, por ejemplo, esta. Y aquí podría seleccionar, vamos a hacerlo un poco más grande. Y aquí puedo seleccionar otra, ¿verdad? Vamos a ver esta perfectamente, ¿verdad? Entonces, dos imágenes dentro de una misma diapositiva. Utilizando, ¿verdad? La herramienta que tenemos acá, en este caso esta que observan aquí, que es título y dos objetos, ¿verdad? También hay una que dice, vamos a verla. Vamos a posicionarnos. Hay una que dice, por ejemplo, comparación, que es una ya de tipo comparativa, donde si la seleccionamos, observemos que ya la propia diapositiva ya tiene su formato diseñado, ¿verdad? Donde nosotros vamos a agregar nuestro título, ¿verdad? Podemos agregar nuestro, por ejemplo, nuestro subtítulo de la primera imagen y nuestro subtítulo, por ejemplo, de la segunda imagen. Aquí, o por ejemplo, podríamos colocar un antes y un después. Podría yo perfectamente colocar como título Estadio Nacional, los centros, inserto una forma. Vamos a seleccionar esta. Entonces, por ejemplo, este estadio yo le podría colocar vamos a centrarlo y aquí el antes, ¿verdad? Y ahorita aquí podría, ya que es comparativa, podría colocar una imagen del estadio actualmente, ¿verdad? Entonces lo inserto y aquí podría colocar yo el nuevo nombre.
Igualmente lo centramos y ya ¿verdad? Observen que ya tendríamos la facilidad de hacer una diapositiva comparativa entre dos imágenes. Perfectamente, siempre utilizando lo que estamos utilizando ahorita, es que podamos aprender a utilizar los diferentes diseños de cada una de las diapositivas. Vieron que es algo bien intuitivo, bien fácil de utilizar. En la medida nosotros vamos utilizando varias, ¿verdad? Entonces creo que por tema de tiempo nos quedaríamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Terminaríamos, vamos, mañana es miércoles, estos son los últimos 2 días del curso, el miércoles y jueves. Hay que tratar, ¿verdad? De no faltar, ya que son los últimos días por temas de asistencia, ¿verdad? Terminaríamos, ¿verdad? Las demás herramientas y aplicaciones de PowerPoint en lo que nos falta, ¿verdad? De días del curso. Entonces, no sé si tienen alguna consulta que quiera realizar, algún comentario, si hay alguna duda, algo que quieran, o si todo está claro hasta el momento. Si todo entonces está claro hasta el momento, ¿verdad? Igual la grabación se la voy a hacer llegar por el grupo de Telegram, igual siempre por horas de la tarde, para que la podamos tener ahí, ¿verdad? El tema de su nombre, antes que me olvide, para que no se les olvide su nombre en la lista, en, la, en el chat de nuestra reunión, para yo actualizarlo después. Entonces nos quedamos acá. Nos vemos mañana, ¿verdad? Tratemos de no faltar y les deseo un feliz día, una feliz tarde también. Saludos, éxito. Gracias, igual feliz tarde. Gracias, gracias. Saludos, gracias. Saludos. Por alguna razón no me deja escribir el nombre. Puede escribirlo en el grupo de Telegram si está entonces. Ahí no hay Ok, problema. listo, está Perfecto. bien. Muchas gracias.